El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid un cariñoso abrazo desde Irurzun, en Navarra, de que nos acompaña el Padre Antonio López en esta nueva emisión del programa El Compendio del Catecismo, el espacio para quienes, aceptando la invitación de Jesús a seguirle, quieren hacerlo con todo su ser, afecto e intelecto, para profundizar en el conocimiento de esta fe, para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a comenzar hoy, dentro de nuestro primer artículo de fe, creo en Dios Todopoderoso, Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, y dentro del contexto de la providencia divina, sobre la existencia del mal. Y quiero dejar claro que no es mi intención, no soy tan presuntuoso, agotar la cuestión. El mal es un misterio. Hay algo que ciertamente nos desconcierta, tanto con el mal del mundo como con el mal de nuestras propias inclinaciones que nos acechan. Ya San Pablo, en el capítulo 7 de la carta a los romanos, habla de que él mismo no entiende lo que le pasa, porque muchas veces no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Ve las cosas buenas y las aprecia, y sin embargo sigue malos caminos. Son palabras de San Pablo, capítulo 7 a los romanos. Y es bueno darnos cuenta de que la existencia del mal no debe acobardarnos. Quien desea y busca una respuesta suficiente cuando se enfrenta con sus consecuencias y no la halla, no se desconcierta porque confía en Dios. Por eso hemos hablado de la providencia. Nosotros tenemos respuestas, no solo interrogantes. Los filósofos se hacen preguntas, pero no siempre encuentran respuestas. Nosotros nos regimos por la razón y por la fe en el amor de Dios. El amor de Dios a todas las criaturas es indiscutible y a la luz de su revelación es innegable que no nos deja vencidos por el mal. El amor divino a sus criaturas especialísimas que somos los hombres está fuera de duda y participamos de su perfección. Reflejan todas las criaturas y el hombre de manera especial el amor de Dios, que es un amor de benevolencia. Por lo tanto, a la razón le resulta inexplicable a veces que si Dios nos ama y nos protege, ¿cómo es que existe el mal? Y especialmente el peor de los males, que es la muerte, la aniquilación. Esto solo desde la razón. Pero a la luz de la fe, para quien cree en Dios y para quien es consciente de que el Señor es sabio y bueno para sacar bienes de los males, la solución a los interrogantes no es una paradoja insoluble. Ciertamente, cuando nos enfrentamos al problema del mal, el dolor, la injusticia, la soledad, la enfermedad, el fracaso, incluso la muerte, debemos saber que para todo ello hay una respuesta en Dios. Los ojos de la fe nos permiten ver a Dios en medio de estas dificultades. Y tenemos que reconocer que incluso cuando el peso del dolor físico o moral nos oprime, Dios nos sigue amando. Y por eso estamos aquí, porque toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú eres santo.
Ven, Espíritu Santo, sé mi guía. Abre mis ojos y mueve mi corazón para seguir el camino hacia el que me llama el Padre. Protégeme del mal y de la tentación. Fortaléceme para que mi corazón permanezca puro. Jesús, mediante el sacrificio, muerte y resurrección, venciste a la muerte y nos aseguraste la promesa de la vida eterna. Te pido hoy que me ayudes a recordar eso cuando me enfrente a cualquier lucha, peligro o desafío aquí en la tierra. Dame valor, sabiendo que la muerte nunca vencerá. Dame consuelo, recordando tu amor por mí, sabiendo que lo diste todo por mí. Quédate conmigo ahora y siempre. Padre Celestial, acudo humildemente a ti en busca de tu protección, para mí, para mi familia y para todos los que están cerca de mí. Manténnos a salvo mientras estamos despiertos y vela por nosotros mientras dormimos. Seguro de tu amor, te pido el valor para vivir con valentía, sin miedo a los retos o peligros que pueda afrontar. Fortaléceme, oh Dios, para seguir tu llamada a amar y servir más plenamente de lo que muchos comprenderán. En tu nombre te lo ruego. Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza. En ti deposito mi confianza. Acompáñame, protégeme de todo mal. Que las alas de tus ángeles me rescaten del peligro. Me aferro a ti ahora y siempre, sabiendo que estás cerca en los momentos de sufrimiento o peligro. Junto con María, con corazón agradecido, a ti te pido. Amén. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Vamos a tratar en estos días una de las cuestiones más controvertidas de la fe y es precisamente la compatibilidad entre la existencia de un Dios bueno y providente con la existencia del mal. Y es una cuestión controvertida porque, además de tratarse de algo filosófico, es decir, si es lógico creer que un Dios bueno y todopoderoso puede permitir, o incluso a veces se dice, ya veremos si es correcto o no, querer el mal, pero también es una realidad personal, emocional, en la que la propia experiencia, tanto vivida en primera persona como las realidades del mal que vemos en el mundo, hacen de este tema un planteamiento, como digo, no solamente filosófico, sino también experiencial, porque cuando uno sufre, insisto, en carne propia o ve el mal que existe en el mundo, y es una realidad objetiva, tiene que tratar de dar una respuesta no solo, insisto, filosófica, sino también, sobre todo, como cualquier cuestión referida a la fe, vivencial. Por lo tanto, el problema del mal hace referencia a la dificultad de compatibilizar la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y omnibenevolente con el mal y el sufrimiento del mundo. Son dos las preguntas que el compendio del Catecismo nos presenta para reflexionar sobre esta cuestión. En concreto, la pregunta 57 y 58. Si os parece, las vamos a tratar juntas, aunque sean dos preguntas diferentes. La pregunta 57 dice: si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Responde: al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana.
Dios no es, en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de todos los restantes males. Como veis, para tener una respuesta filosófica, teológica y humana al problema del mal, no podemos prescindir de la revelación, que forma parte de la verdad. Y aunque la aproximación que vamos a hacer a este tema es reflexiva, no solamente desde el punto de vista de la revelación, sino que lo haremos desde el punto de vista de la razón iluminada por la fe, lo cierto es que la respuesta al mal es la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo. Y la pregunta 58 dice, ¿por qué Dios permite el mal? Y responde, la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. La cuestión del mal y la compatibilidad de éste con Dios es algo que a lo largo de la historia ha sido formulado de distintas maneras. Algunas formulaciones defienden la imposibilidad lógica de que Dios y el mal coexistan. Otras, sin embargo, hacen hincapié en la improbabilidad de que puedan coexistir. De cualquier manera, todas apuntan a lo mismo. La existencia del mal genera problemas ante la figura de un Dios todopoderoso, sabio y bueno. Así que, primero que nada, vamos a ver las formulaciones más relevantes que se han hecho de este problema y también las respuestas que se han dado desde el teísmo, es decir, desde la fe en un Dios personal que se preocupa por el hombre. Hay formulaciones que son muy filosóficas, académicas, técnicas, pero algunas de las formulaciones del problema del mal no son estrictamente filosóficas, sino que están presentes en la literatura o en otras expresiones culturales. Uno de estos planteamientos apelaría a la injusticia que supondría un mal necesario como medio para alcanzar el bien. Por ejemplo, en el texto de Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, se sostiene que si Dios permitiese el mal para alcanzar un bien mayor, esto sería injusto para aquellos que sufren dicho mal si es que son inocentes. Por eso, Dostoyevsky, encarnando a Iván Karamazov, defiende que ese supuesto bien que alcanzaríamos tras soportar el mal, cito literalmente, no vale las lágrimas de un niño. Es decir, no solo critica la injusticia que supone que un inocente sufra dicho mal, sino que se cuestiona el valor de cualquier bien derivado de él. Un poco más abajo incidirá en este asunto con la siguiente pregunta: ¿qué valor tiene esa armonía universal que necesita y cuenta con un infierno? Esta pregunta no solo reflexiona sobre si valdría la pena dicho bien, sino que de algún modo cuestiona si un Dios bueno y todopoderoso permitiría el mal inicial en vistas a un bien futuro. Otro ejemplo de reflexión sobre el mal desde el punto de vista no académico sería cómo Dios permite males evidentes. Por ejemplo, cuando el Papa Benedicto XVI, en el año 2006, visitó Auschwitz, él mismo se preguntaría por qué Dios permaneció callado y no actuó ante tal barbarie. Este argumento es un duro golpe a la fe teísta, porque ante un mal aparentemente injustificable es incomprensible la inacción divina. Estos dos ejemplos han sido expresados de forma no técnica, pero manifiestan el desencanto y la incomprensión ante la coexistencia del mal evidente y la figura de un Dios omnipotente y omnibenevolente. Estas formulaciones no técnicas sobre el problema de la cuestión de Dios y del mal tienen su influencia en la cultura y en el pensamiento de todos nosotros, pero además existen formulaciones clásicas que a nivel histórico y argumental
tienen un peso mayor. La formulación más antigua y quizá la más conocida es la famosa paradoja de Epicuro. Dios o quiere suprimir los males y no puede, o puede y no quiere, o ni quiere ni puede, o quiere y no puede. Este sería el cuatrilema, no dilema, sino cuatrilema, hay 4 opciones que se desarrollarían así. Si quiere y no puede, es débil, lo que no cabe en Dios. Si puede y no quiere, es envidioso, lo que igualmente es ajeno a Dios. Si ni quiere ni puede, es envidioso y débil, y por eso no es Dios. Si quiere y puede, lo que es acorde solo a Él, ¿de dónde provienen los males o por qué no los suprime? En realidad no se trata de 4 opciones, porque no todas las disyunciones llevan a la misma conclusión. Si bien es cierto que las disyunciones que afirman que Dios no puede o no quiere evitar el mal, podemos concluir que Dios no existe por hallar una contradicción, la última afirmación de que Dios quiere y puede suprimir los males termina con una pregunta, de modo que siempre nos quedaría la opción de responderla. Así, si encontrásemos explicación al origen del mal, el problema quedaría resuelto. Esto significa que este argumento no prueba la inexistencia de Dios, simplemente muestra objeciones a la coexistencia de Dios con el mal. Este argumento se podría plantear de otra manera. Sería, si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Pero, ¿de dónde proviene el bien si Dios no existe? Más que una objeción atea, es una reflexión sobre el origen del bien y del mal. De manera que es cierto que el ateo no podría explicar el origen del mal, pero el que cree en Dios también puede decir que de dónde procede el bien. Así que esta formulación, este argumento, no es un argumento ateo en sí mismo, sino que deja abierta una pregunta. Más allá de la pregunta abierta, hay quien ve en la existencia del mal una incompatibilidad lógica con la existencia de Dios, de manera que si una es verdadera, la otra es falsa. Si existe el mal, Dios no podría existir, y si existe Dios, no podría existir el mal. A esto se lo conoce como el argumento global, ya que su objetivo es intentar demostrar que la existencia de Dios es incompatible con cualquier manifestación del mal, sea cual sea su naturaleza o cantidad. Ha sido formulada de muchas formas. Quizá la más directa sea la que presenta Santo Tomás de Aquino al exponer las objeciones a la existencia de Dios en la Suma Teológica, justo antes de hablar de sus famosas 5 vías. Dice, si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre Dios al darle el significado de bien absoluto, pues si existiese Dios no existiría ningún mal, pero el mal se da en el mundo, por lo tanto Dios no existe. Es decir, si Dios es un bien absoluto, no debería existir el mal en el mundo, porque de otro modo el mal estaría limitando el bien, que por tanto ya no sería absoluto. Así, cualquier instancia de mal supondría la no existencia divina. Este argumento supone que el bien y el mal son cualidades contrapuestas que no pueden coexistir en un mismo sujeto, del mismo modo que algo no puede estar al mismo tiempo caliente y frío en el mismo sentido o ser blanco y negro a la vez y en el mismo sentido. Otra formulación de este problema, en lugar de centrarse en la propia definición de Dios como bien absoluto, se encargaría de señalar una contradicción entre la coexistencia del mal y un Dios omnipotente y omnibenevolente, de forma similar a como lo hacía Epicuro. Por ejemplo, quien defiende que un Dios con estas cualidades tendría la capacidad de crear un mundo donde todos los seres obrasen siempre de la mejor manera, porque de lo contrario, la existencia divina quedaría en entredicho. Hay distintas variaciones, como por ejemplo, si hay un Dios con poder y bondad infinito, entonces no hay mal. Hay mal, entonces no hay un Dios con poder y bondad infinito. Como no podemos negar la premisa de que hay mal, hemos de centrarnos en la primera premisa, que no hay Dios. Así, para validar la primera premisa, deberíamos demostrar que la omnipotencia divina implica que Dios podría crear un mundo sin mal.
Además, deberíamos justificar que un Dios omnibenevolente no tendría razón alguna para permitir el mal. Pero claro, no podemos demostrar que un Dios omnibenevolente y omnisciente no tenga algunas razones para permitir el mal. Por lo tanto, este argumento no es tampoco muy definitivo contra la existencia de Dios. Estos argumentos son globales porque hacen referencia al mal en general, pero además está el problema ya no del mal como concepto, sino de la evidencia del mal. Es decir, que se admite la coexistencia lógica entre Dios y el mal, haciendo hincapié en que existen males injustificables o gratuitos que apuntarían a la no existencia divina, de manera que se centra en males particulares, a diferencia del argumento global, el argumento lógico, que no admite el mal. La formulación de este argumento sería que existen ejemplos de sufrimiento intenso que un ser omnipotente y omnisciente podría haber impedido sin que se perdiesen algunos bienes mayores y sin permitir algunos males equivalentes o peores. Un ser omnipotente, omnisciente y totalmente bueno impediría que ocurriese todo sufrimiento intenso, a menos que no pudiera hacerlo sin que se perdiesen grandes bienes o sin permitir algunos males equivalentes o peores. Por consiguiente, no existe un Dios omnipotente, omnisciente y totalmente bueno. Este planteamiento apela al sufrimiento del inocente para poner en duda a Dios. El problema de este argumento es la primera premisa, porque parece difícil justificar que esos ejemplos de sufrimiento intenso realmente sean gratuitos. Hay problemas para hacerlo. Si bien no estamos en posición de demostrar que los sufrimientos sean gratuitos, es verdad que hay motivos racionales para creer en ellos. También hay quien intenta hacer una especie de cálculo de probabilidades para intentar mostrar que, dada la existencia de ejemplos de sufrimiento gratuito, la probabilidad de que existan esos males y no exista Dios es mayor que la probabilidad de que, existiendo estos males, Dios no exista. Por ello, dado nuestro conocimiento de los males y bienes del mundo, el teísmo sería irracional. La fe en un Dios bueno no sería lógica. Otro de los argumentos sería la explicación más plausible, es decir, ante distintas explicaciones, la que tenga un mayor poder explicativo sería la preferible, la más simple, como la famosa navaja de Occam. Se pueden formular 4 hipótesis relativas a las primeras causas del universo, que están dotadas de bondad perfecta, que son perfectamente malignas, que son contrarias y tienen tanto la bondad como la malignidad, que carecen de una y otra. Estas son las 4 opciones. Los fenómenos compuestos jamás pueden demostrar los 2 primeros principios, que son simples. La uniformidad y firmeza de las leyes generales parecen oponerse al tercero. El cuarto, por tanto, parece ser por mucho el más preferible. Es decir, dado que en el mundo se entrelazan el bien y el mal, no podemos suponer que todo provenga ni de algo bueno ni de algo malo, pero tampoco de los dos, porque la naturaleza no se regularía con 2 principios combatiendo entre sí. De este modo, la explicación más sencilla sería que las causas del universo no son ni buenas ni malas. Aún así, quedaría en entredicho cómo podríamos explicar el bien y el mal a partir de causas valorativamente neutras. Otro argumento para hacer incompatible la existencia de Dios con el mal del mundo sugiere que ante el mal del mundo es tan razonable pensar en un Dios bondadoso como en un Dios malvado. Ambas hipótesis serían igualmente posibles. De este modo, si la idea de un Dios maligno nos parece irracional, la idea de un Dios bueno debería parecernos igualmente irracional. Si bien esta formulación no es muy relevante hoy en día, sí que es cierto que es una fórmula relativamente reciente sobre el problema del mal. Bueno, estos son algunos de los planteamientos que se hacen desde la perspectiva filosófica al problema del mal. ¿Cómo lo podemos justificar? El problema del mal existe porque Dios es bueno, sabio y todopoderoso.
aunque esto aparentemente es incompatible con el mal del mundo. Por lo tanto, una de las respuestas del teísmo ha sido, en cierto modo, devaluar los atributos divinos o redefinirlos para solucionar esta aparente incompatibilidad. En este sentido, algunos autores han intentado limitar la omnipotencia suficiente como para que Dios le fuese imposible eliminar el mal, de modo que no sería una cuestión de bondad, sino de los propios límites divinos. Lo que se hace es, por lo tanto, renunciar al concepto de omnipotencia divina, porque además la omnipotencia no puede estar limitada por nada, con lo que no tendría ningún objeto sobre el que pudiese actuar. Eso supone que como potencia privada de objeto se niega a sí misma, pues no sería sino una potencia privada de poder. Por eso se defiende que el concepto de omnipotencia es contradictorio. Otra explicación es la kenosis, es decir, que Dios se desprende de su omnipotencia una vez que crea el mundo. De este modo, la creación del mundo supone que Dios da autonomía a las criaturas privándose a sí mismo de su fuerza ilimitada. Aquí entraría en juego el problema de la libertad humana. Esto es, ¿podría Dios evitar el mal del mundo y darnos autonomía al mismo tiempo? Esta postura sugiere que no, porque el mismo acto de dotar de autonomía al ser humano entra en conflicto con evitar el mal que el propio ser humano pudiese provocar. Otra postura es la de afirmar que Dios no podría crear el mundo sin mal, porque eso sería contradictorio. El mal es una consecuencia de la finitud humana, de manera que no podría entenderse el mundo sin mal. El mal es así una realidad en sí misma, un principio, un poder en lucha permanente contra el bien. Dios no la querría, pero es necesaria, porque sin su existencia ni surgiría en el mismo Dios la voluntad de creación, ni en la historia podría manifestarse su revelación. Por eso no puede impedir el mal. En este sentido, se refieren al problema del lenguaje. Afirmar que Dios no es omnipotente porque no puede crear un mundo sin mal sería similar a recriminarle que no puede crear un círculo cuadrado o un hierro de madera. Parece evidente que un círculo cuadrado no es algo que Dios pueda hacer, pero no por no ser omnipotente, sino porque no significa nada. Así, un mundo sin mal sería como un círculo cuadrado porque no responde a nada y por eso Dios no podría hacerlo. Ya Santo Tomás de Aquino advertía: al decir que Dios todo lo puede, lo más correcto es entender que puede todo lo que es posible y por eso es llamado omnipotente. Estos argumentos lo que hacen es devaluar, o mejor dicho, redefinir la omnipotencia, pero existe la alternativa de hacer lo propio con otra cualidad divina que es la omnibenevolencia. Esta cuestión no consiste en poner en duda la bondad de Dios, sino que profundiza en el hecho de que el criterio divino no está a nuestro alcance. Dicho de otro modo, no podemos caer en el error de identificar nuestro concepto de bien y de mal con el concepto de bien y de mal de la divinidad. Esto lo hace, por ejemplo, Martín Lutero, quien diría que nuestra inteligencia está nublada por el pecado, por lo que no podemos llegar a comprender las decisiones divinas. Así que no queda otra solución que apelar a la fe. Decía él: por lo tanto, si yo tuviera alguna remota posibilidad de comprender cómo es misericordioso y justo el Dios que muestra tan grande ira e injusticia, no tendría necesidad de fe. Ahora, empero, como no es posible comprenderlo, hay oportunidad para la ejercitación de la fe. Por otra parte, también se ha sostenido que en Dios podemos encontrar tanto el origen del bien como el del mal. Esto es, el mal ha de manifestarse en la obra divina necesariamente. Tanto el bien como el mal provienen de un fundamento único anterior a Dios, de manera que Dios no puede sino incluir el mal en su obra. Otro filósofo sostiene que el mal existe en Dios como una posibilidad que ha sido rechazada. Dios elige el bien en el momento en que se engendra a sí mismo, pero esto es una decisión, lo cual quiere decir que existía la posibilidad, por pequeña que fuese, de que no lo hiciera. Así, si podemos elegir el mal, es porque ya era una posibilidad para Dios. En definitiva, si bien pudiera parecer que en ocasiones la redefinición de los atributos divinos
altera ciertos fundamentos del problema, generando así nuevos marcos teóricos de discusión, lo cierto es que repensar los conceptos de todopoderoso o bueno ha sido una de las formas de responder al problema del mal donde el teísmo ha incidido para justificarlo. Como veis, es un problema teológico profundo. Un Dios que permite el sufrimiento del inocente y la muerte absurda no sería digno de llamarse Dios. Esta afirmación es muy radical, pero sintetiza de manera dramática un problema antiguo y que permanece vigente. Me refiero a la teodicea. ¿Qué es la teodicea? Es una categoría que se refiere al intento de justificación de un Dios bueno y amoroso ante la existencia del mal en el mundo. Este tema resulta ser muy importante, sobre todo si se piensa que la era de las comunicaciones ha logrado, tal vez más que nunca, mostrar las diversas caras que el mal puede tomar. Y esto se hace aún más llamativo cuando se reconoce que no son pocas las personas que han optado y optan por hacer mucho daño de manera deliberada y estando mentalmente sanos. O sea, no es que sean personas con salud psicológica dañada. La evidencia de un mundo lleno de mal ha sido el punto de apoyo en el que muchos basan su argumento para negar la existencia de un ser supremo. Dios se muestra como ausente de una historia que clama sin cesar por su presencia y que al no encontrarla se inclina por darle la espalda a la divinidad y así sepultar su posibilidad de creer. Para algunos resulta impensable sostener la fe en aquel Dios todopoderoso que se predica bajo el epíteto de un ser amor absoluto, ya que no se encuentra una respuesta adecuada a la pregunta por la relación entre Dios y el sufrimiento del mundo. La pregunta sobre el mal, por tanto, no solo sigue abierta a la espera de alguna palabra satisfactoria, sino que ella misma da origen a otros muchos interrogantes que concretan la noción del mal en las luchas cotidianas. ¿Por qué los buenos, o los que se llaman a sí mismos buenos, se ven golpeados por las desgracias más frecuentemente que los malos? ¿Por qué esta desigualdad? ¿Por qué estas guerras, estas miserias, estas hambres, estas tiranías, estas violencias? Abrumados ante interrogante de este calibre, muchos se cierran sobre su perplejidad y sostienen la imposibilidad de decir algo frente a una realidad tan enorme, sobre todo cuando se reconoce que son los sentidos placenteros los que mandan las conductas humanas, no los discursos de la razón teórica y especulativa. Pero nuestra actitud como cristianos y nuestra reflexión teológica no puede ser simplemente de espectadores pasivos y callados ante el horror del mal. Al contrario, la fe en Cristo permite que el creyente se atreva a pensar el mal y el sufrimiento que él conlleva a partir de la sabiduría misma. El acercamiento al problema de la teodicea tiene sentido, tanto a nivel especulativo como a nivel práctico, gracias a que Jesús se ha constituido en la plenitud de la autocomunicación divina. Más aún, la cruz ha llegado a ser, haciendo eco de la teología de San Juan, el culmen de la revelación de Dios al ser humano. En este sentido, la cruz no pide en modo alguno una humilde adhesión al no saber en esta ardua cuestión. Viene a expresar más bien, a la luz de la resurrección de Cristo, que ahora podemos afirmar con plena certeza que Dios y el sufrimiento han de confluir en un denominador común. Concretamente, hay que afirmar que no es sencillo ofrecer una definición del mal. Es más, la noción de mal no puede ser establecida de otra manera que no sea en relación comparativa con la noción de bien. Con todo, es posible esbozar algunas ideas que permitan acercarse a la realidad del mal. El mal, lejos de ser sencillamente una categoría mental o algo que percibimos en la cotidianidad, es una forma que la existencia tiene por el mismo hecho de ser. Puede ser entendido como el momento en el que se ve truncado aquel orden último a que el ser humano está llamado. La frustración de este fin se comprende a partir no tanto del fin en sí mismo, como de la carencia y limitación de los medios que se poseen para alcanzarlo. En última instancia, el mal es lo no debido en cuanto su presencia lesiona profundamente la historia humana. Vamos a hacer
una pequeña pausa musical y vamos a ver unas clasificaciones del mal, porque hay que definir el mal y hay que clasificarlo. Lo que es el mal no se puede definir de una manera unívoca. Así que hacemos la pausa musical y continuamos con nuestro programa. Dime, Padre, ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Dime, Padre, cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría 1000 veces más, pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad. Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar que este don y este regalo lo utilicen para el mal. Dime, Padre, cómo a nuestra familia reunir. Les ofrecemos la eternidad, pero prefieren huir. Dime, Padre, cómo ablandar su corazón, cómo quitar esta coraza formada por el dolor. Si supieran cuánto les amamos, si supieran que todo tiene un porqué. Dime, Padre, cómo sus almas acogen. Si supieran que ahora somos dependientes de que nuestra creación nos quiera. Nuestro único deseo es que sus almas estén llenas. Dime, Padre, ¿cómo les explicamos que son lo que más amamos? Dime, Padre, ¿cómo les guiamos aquello que les completa? Si es que se refugian en falsas metas y nos destroza verles odiarse con tanta fuerza. Dime, Padre, ¿cómo parar este dolor? Quiero que me quieran, pero no es obligación. Les miro con mis ojos llenos de compasión y te aseguro que acepto cualquier tipo de perdón. Solo nos queda esperar a que escuchen nuestra voz, que vean las puertas abiertas de este cielo acogedor, que siempre serán bienvenidos a los brazos de este corazón que solo quiere verlos unidos en la tierra con su Salvador. Y me hago pan, pero no me ven, me cuelo en sus pensamientos, pero no me ven, me meto en sus entrañas una y otra vez, lloro todos los días, pero no me ven. Dime, Padre, ¿qué puedo hacer? Tus hijos se pierden y se alejan y me da miedo que no sepan volver. Estás en Radio María escuchando el programa para apasionados buscadores de la verdad, el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. He querido compartir con vosotros esta canción, Dime, Padre, porque hay un momento casi al final donde dice que el mal que les hace temblar ya lo ha pisado mi madre, y cómo mirando a Cristo podemos vencer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la gran cuestión de cómo es posible que Dios sea todopoderoso y providente y exista el mal, y por qué Dios permite el mal. Después de ver desde la perspectiva filosófica algunas respuestas que se han querido dar a esta paradoja de la existencia de Dios y del mal, estaba reflexionando sobre cómo es una cuestión que sigue vigente. Pero para entenderla bien, habría que clasificar el mal,
porque además de definirlo, hay que distinguirlo. Para abordar el problema del mal y de la teodicea, el famoso filósofo cristiano Leibniz estableció 3 grupos diferentes para clasificar los diversos males presentes en el mundo. El primero de ellos es lo que llamó el mal natural, que encierra en sí mismo todo aquel sufrimiento que se genera a partir de las fuerzas de la naturaleza, bien sea externas al ser humano, por ejemplo las catástrofes naturales, o internas al ser humano, como la enfermedad y la muerte. Un segundo grupo sería el mal moral, que se entiende como el resultado de las malas decisiones del ser humano durante los diferentes momentos de su vida. Y por último se encontraría el mal metafísico, relacionado con la imperfección ontológica propia de lo creado que se presenta antes de los males anteriores, es decir, aquella condición limitada que tiene la creación por el mero hecho de ser creación, es decir, de no ser Dios. Por otro lado, según algunos teólogos, el único mal que existe en el mundo realmente sería el mal moral. La historia sería el escenario donde ocurren 2 actos diferentes. El primero de ellos es protagonizado por Dios y se identificaría con el acto creador. El segundo está dado por la respuesta que la criatura le brinda al creador en el ejercicio de su libertad. El mal tendría su origen entonces en la falla que subyace en el acto segundo, la del hombre, en la medida en que de las decisiones humanas se desprenderían consecuencias negativas. En este esquema, no sería posible catalogar, al menos teóricamente, las calamidades naturales como malas en sí misma, puesto que la categoría mal se enmarca solo en lo moral, por lo que limita la disertación casi exclusivamente al ámbito de lo que es el pecado. Y para quienes creen que solamente existe el mal moral, hay otros que afirman que el mal existe únicamente a partir de la aparición de la conciencia humana. Desde esta perspectiva, por poner un ejemplo, un terremoto es malo únicamente si éste afecta a la vida de las personas. A partir de aquí se diferenciarían 2 clases de mal. Primero, el existencial, derivado de la naturaleza corruptible de la criatura y que se evidencia en los fenómenos naturales o la enfermedad, y el segundo, el mal moral, que nace de las distintas repercusiones que tienen las decisiones de cada individuo. Hay quien retoma el modelo de Leibniz, ese modelo tripartito, mal moral, mal físico y mal metafísico, y el único eje que confluyen en él los 3 tipos de mal sería el sujeto, la persona humana, la conciencia, que tendría 3 dimensiones, es decir, la física, la psíquica y la social. La clasificación del mal entonces dependerá no solo del origen de la situación negativa, sino de la dimensión humana que se vea afectada. Así, el mal físico se presenta como la carencia de alguna propiedad material que haya su manifestación en el dolor. El mal psíquico se entiende como el fruto de diversos sentimientos que pueden confluir en conjunto o por separado: pérdida de ideales, distorsión de la identidad, sensación de fracaso o cualquier otro desajuste interior. Si como consecuencia del mal psíquico se quebranta alguna ley, entonces figurará lo que en otros ámbitos se denomina mal moral. El mal social, por último, se expresa en el desequilibrio en las relaciones interpersonales dentro de un grupo humano. Como veis, no son iguales todos los males. Cuando hablamos de mal, hay que saber en concreto a cuál nos estamos refiriendo. Como soluciones a la problemática de la cuestión del mal, se han intentado dar distintas respuestas a lo largo de la historia de la teología. Sin embargo, no todas ellas han resultado ser satisfactorias, ya que sus postulados encuentran serios problemas a la hora de ser sometidos a crítica. Vamos a ver algunas de estas respuestas junto con algunos de los cuestionamientos más relevantes en su contra. Comencemos con la doctrina de la retribución. La doctrina de la retribución, que comprende el pecado como causa del mal, encuentra sus orígenes en la tradición rabínica. En el ámbito cristiano fue adoptada por San Pablo y posteriormente por la mayoría de los padres de la Iglesia.
Según esta concepción, el mal y sus distintas manifestaciones en el mundo son un castigo que Dios impone, movido por la ofensa de los pecados cometidos por el ser humano. La visión de un Dios castigador contiene un esquema salvador propio que divide la redención en dos tiempos independientes y prácticamente inconexos. Por un lado, la redención del género humano se realiza únicamente por medio de la superación del pecado gracias a la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Por otro, el sufrimiento y la muerte, que se ven como consecuencias del pecado, serán eliminadas sólo cuando llegue la resurrección futura. Para el cristiano resulta incompatible la aceptación de un Dios que castiga y la fe que le indica que las lógicas divinas se mueven por la gratuidad absoluta y no por la deuda. La imagen del Dios vengativo fue superada por la noción de Padre amoroso que Jesús predicó. Además, la estrecha relación entre pecado y mal fue puesta en duda ya desde algunos escritos del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Job. El interrogante que ahí se levanta está claro. Si el mal es castigo divino al pecado, ¿por qué sufre el justo? Se llega así a un callejón sin salida, en el que solo queda indicar que no se puede afirmar que de no existir el pecado no habría sufrimiento. La experiencia del sufrimiento excede con mucho la experiencia de la culpa y de la gracia. Otra respuesta que se ha dado al tema del mal y la existencia de Dios es el dualismo ontológico. Desde el principio, muchos movimientos religiosos rechazaron la idea de que hay un solo ser supremo como origen del mal. Por eso, los sistemas de pensamiento, como los maniqueos o los zoroastristas, hablaban de dos orígenes subsistentes para toda la realidad. Uno de ellos era la causa de las cosas buenas, mientras que el otro sería el productor de los elementos negativos. Esta concepción dualista llevaba a entender la dinámica universal como una búsqueda del equilibrio entre las fuerzas antagónicas del bien y del mal, reflejada en fenómenos físicos como los binomios luz-oscuridad, día y noche, calor y frío. El mal pasaba a ser una parte constitutiva y necesaria del mundo en cuanto era entendido como el contrapeso del bien en la balanza del cosmos. Ya en la época antigua, y especialmente con San Agustín, el cristianismo se opuso a una interpretación dualista de la realidad. A partir de los relatos primordiales del Génesis, la Iglesia sostiene que todos los seres vivientes y la naturaleza en sí misma son buenos, puesto que proceden del único Creador, lleno de bondad. Por lo tanto, el mal no se le reconoce con un estatus creatural, ni respecto de Dios, ni respecto de otro origen eterno. El mal no es una sustancia creada, ni por lo tanto la manifestación de una cara oscura de Dios o de un principio malvado. No debe confundirse el mal con la contingencia y la finitud de lo creado. San Agustín, como otro modo de explicar el origen del mal, es uno de los primeros teólogos cristianos que lo entiende, el mal, no como una realidad ontológica determinada, sino como carencia en la participación de la naturaleza de Dios. Es decir, el mal no sería algo que existe en sí mismo, sino que sería privación del ser. Su afirmación se basa en el presupuesto de que todo lo creado, tanto lo material como lo espiritual, es ontológicamente bueno. Sin embargo, aclara que no todas las cosas cuentan con el mismo nivel de bondad, ya que cada una mantiene una relación de semejanza particular con el bien absoluto. Este argumento es muy bueno, pero se puede llegar a caer en una especie de descaro. ¿Cómo le vas a decir a una víctima de cualquier clase de violencia que el mal que le atacó en sí mismo no existe? Quitarle al mal su identidad o posibilidad de ser conlleva renunciar a atacarlo de manera directa. No hay necesidad de combatir aquello que solo se postula como una mera carencia de algo más grande. Por otro lado, la interpretación deja abierta la pregunta acerca del medio por el que la condición biológica del ser humano podría participar de la bondad infinita de Dios para así no tener que atravesar la enfermedad. Aún más, se podría plantear el interrogante similar en cuanto a la naturaleza
y a la forma de evitar los fenómenos naturales catastróficos. Otra idea para justificar la existencia del mal es la que hizo el ya mencionado Leibniz, que ofrece uno de los más famosos intentos para solucionar esta cuestión. Partiendo de la imposibilidad de culpar al ser humano, puesto que esto estaría en contra del espíritu de la Ilustración propio de su época, afirma que el mundo en el que vivimos es el mejor de todos los mundos posibles que Dios hubiera podido crear. La guerra, los fenómenos naturales, la enfermedad, el sufrimiento, las masacres, los personajes oscuros y cualquier otro mal presente en la historia, a pesar de su negatividad, serían elementos que, de no existir, harían de este mundo algo peor de lo que es. Una realidad mejor que la actual, en el pensamiento de este filósofo, sería imposible. Resulta casi evidente que la principal crítica que se puede alzar en contra de la teoría de Leibniz es que ella termina siendo una justificación del mal. Si no puede existir una realidad más buena que esta, la esperanza se desdibuja a causa del conformismo que se genera ante aquello que no se puede cambiar. En consecuencia, la lucha en contra del mal sería también absurda. El cosmos entero caería irremediablemente en un letargo de indiferencia al aceptar el mal como algo estipulado que obliga a quedarse callado. Una visión tal camina en contra de la perspectiva cristiana. La fe en Jesús implica la aceptación del reino de Dios entendido como una realidad superior compuesta por un elemento escatológico por el que se permanece en espera jubilosa y un elemento presente que exige el trabajo en el aquí y ahora de nuestra historia. Y una última explicación del origen del mal sería la búsqueda del sentido. Como paso final, se hace referencia a todas aquellas corrientes que pretenden dotar al mal de un significado positivo. En ellas se reconoce que la pobreza, la enfermedad, el pecado y cualquier otra clase de sufrimiento pueden no tener explicación, pero sí sentido. Dicho sentido estaría dado por varias interpretaciones. El mal puede ser entendido, entre otras muchas posibilidades, como una prueba que Dios impone para acrisolar el espíritu de la persona, un elemento de la pedagogía divina con fines de preparar a alguien para una misión importante, una corrección del cielo o un vehículo de gracia especial que le permite la unión del sujeto con los padecimientos de Cristo. En un panorama así, tienen cabida expresiones como «así que puedo dar gracias a Dios por haber pecado, sintiendo una pena inmensa por haberle ofendido». Sí, así que mereció la pena tanta historia humana de sufrimiento para poder conocer tal amor infinito. Sí, así que incluso el pecado sería relativo. Pues esto no. Los planteamientos están muy extendidos en los ámbitos de la Iglesia y hay que reconsiderarlos a la luz de las críticas que se le presentan. De aquí que se necesite con urgencia una mayor inteligencia de lo que significa la crucifixión y la resurrección. Es tiempo de abandonar esquemas sacrificialistas que han convertido la fe en Jesús en una religión que no se corresponde con el Evangelio, una religión en la que el dolor se constituye en un medio por el que se alcanza el favor divino. Hay que tener cuidado con esto. Relativizar el mal y sus consecuencias trae la acogida de una actitud estoica que se limita a soportar pasivamente todo aquello que sobrevenga. Hay que sostener más bien que el mal es precisamente lo injustificable. Por una parte, en el plano moral no se justifica un acto malo y por otra, en el plano racional no tiene ninguna razón de ser. Cabe aclarar que con esto no quiero invalidar la búsqueda de sentido del sufrimiento. De hecho, hay que reconocer que el asunto del sentido es de vida o muerte, ya que constituye la columna vertebral de nuestra existencia. No obstante, la adquisición de un sentido de vida debe permitir ir más allá de una mera autocompasión o convencimiento optimista, tal y como espero que nos dé tiempo a ver, pero ya en el próximo programa. He dedicado el tiempo de hoy a hacer una reflexión sobre cómo la cuestión del mal enfrenta la existencia de Dios, o por lo menos la pone en duda, y luego las posibles respuestas que se han dado a lo largo de la historia de la reflexión sobre por qué existe el mal.
No agoto, desde luego, la pregunta, ni por muchos programas que le dedique la vamos a agotar, pero sí que creo que es perfectamente compatible la existencia de un Dios todopoderoso y providente con la existencia del mal. ¿Cómo? Pues espero que en el próximo programa veamos la actitud del cristiano frente al mal. Pero eso será ya en el siguiente programa. Lo dejamos aquí. Os recuerdo que si hay algún planteamiento concreto que queráis hacer con respecto al origen del mal y a la compatibilidad del Dios providente y amoroso con esta realidad dramática que todos experimentamos y vemos, podéis hacer vuestras preguntas o comentarios por esta cuestión o cualquier otra que tenga que ver con nuestra fe católica en el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.